Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio en el que me acompañan David Álvaro García. David, bienvenido. Muchas gracias, un placer como siempre. Bueno, él es director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. Antonio Peláez, especialista en cine, bienvenido. Gracias, María José, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues a ellos les pido todas las semanas que me sugieran 3 temas cada uno que luego procuramos abordar en este espacio. Vamos a empezar suave, porque está la cosa tan divertida que vamos a empezar por Arturo Soria, hijo predilecto de Madrid. Antonio nos contará su experiencia, además la verdad que realizó un documental sobre Arturo Soria que es estupendo. David, un poco más en el área política, pues nos hablará de los youtubers y Andorra, de los impuestos y por qué cuando hablan unos parece que sí que pueden pagar impuestos o intentar pagar menos impuestos fuera de nuestras fronteras y otros no, de las elecciones catalanas y esos debates que dicen donde vemos que hay 9 candidatos y es que uno no se puede enterar absolutamente de nada. Antonio nos contará también qué pasa con festivales como el de Cannes y, bueno, y algún asunto más que vamos a tratar y abordar hoy. Pero vamos a comenzar por Arturo Soria, Antonio. Arturo Soria para muchos es una calle muy bonita de Madrid, una zona muy bonita de Madrid, pero es mucho más que una calle. Detrás de Arturo Soria hay toda una historia, ¿no? No sé si se puede decir un visionario, porque quizá ese término tiene connotaciones a lo mejor negativas, pero que alguien que pensó en una ciudad como queremos a día de hoy, ¿no? Que sea sostenible, que haya diversidad, que haya espacios verdes. Sí, y mira, esto que estaba tan de moda de emprendedor, pues Arturo Soria a base de emprender ni te cuento, porque él empezó de hecho promoviendo el tranvía. De ahí fue, digamos, su idea, que incluso ahora hace unas pocas semanas ha salido que alguno de los Emiratos planteaba, vamos a hacer una ciudad lineal. Oye, espérate, que ya hubo un español que te lo había visto antes, tú has leído un poco. Bueno, pues él, que incluso llegó también 20 años antes de que existiera y hubiera sido Madrid una ciudad pionera, a plantear cómo se podría hacer el metro con una entrada de estación que sería justo al pie de la Cuesta de Moyano, que luego nunca se hizo, pero tenía pensado ahí. Además, si lo piensas, con la Cuesta de Moyano, lo que alta que es, pues no estaría mal ahí tener una entradita para la estación, ¿no? Pues luego, con todas estas iniciativas que hizo, pudo juntar alrededor de sí un grupo, porque Arturo Soria como tal no era arquitecto, sí que se rodeaba de grandes arquitectos con los que planteaba un tipo de casas y con los que sobre todo planteó un modelo de ciudad que era lo que llamaba la ciudad lineal. ¿Cuál era el problema? Pues que hoy en día, todos el ático, ¿no? Queremos un ático tal arriba, ¡buah! Estupendo, los áticos magníficos, pero en las épocas de Arturo Soria, pues tanto arriba como muy abajo, la verdad que las casas eran bastante insalubres. Entonces, él, sin hacer como una revolución social, pero sí que con un concepto social muy claro, lo que decía era, pongamos una ciudad en torno al medio de transporte, que entonces era el tranvía. Las primeras parcelas serían las más grandes, las más caras, pero estaría todo el mundo prácticamente y todos juntos, pues el empresario noble, digamos, primero, la clase media y la clase incluso pues más baja, todos muy cerca de ese medio de transporte, con lo cual te puedes mover con facilidad. Y además las casas, a cada familia una casa y en cada casa un huerto y un jardín. Fíjate que tiene casi, no ritmo como de poesía. Yo creo que lo coge Rubén Darío y hace, ya viene el cortejo, ya viene la casa, ya viene el jardín. Bueno, no solamente es que lo planteara, porque planteamientos de estos utópicos ha habido un montón. Y ni os cuento, David, ya sabes que ha habido los utópicos que luego los ha habido que han hecho realidad y nos han hundido la fiesta. Bueno, pero el caso es que lo llevó a cabo. Él falleció en 1920, pero digamos esos primeros 20 años de siglo no solamente creó las casas, se vendieron y demás, sino que también hospitales, que ojo, que para la época es bastante nuevo, ¿vale? Ahora parece, hacemos un hospital y luego ya montamos el lío, ¿no? Ahí no estamos metiendo. También incluso pues centros deportivos, y fue uno de los primeros lugares en que se voló. En la ciudad lineal de Arturo Soria, y había desde luego también un centro de entretenimiento, donde se podían hacer obras de teatro, musicales y demás. Ha quedado poco, queda el diseño, quedan muy pocas casas,
Y, afortunadamente, ¿te acuerdas en el documental de Emilio Keller? Sí. Buah, Emilio Keller, que era sobrino nieto de Arturo Soria. Era una familia grande, pero hubo unas ciertas disputas y alguno de los Soria fue asesinado en la guerra civil, como en tantos casos ocurre. Es más, en este caso, siendo ellos de ideas progresistas izquierdas, precisamente pues fue ese bando el que asesinó a uno de ellos. Bueno, el que yo creo que más estaba volcado en dar a conocer, en mostrarnos todo lo que hacía Arturo Soria, que incluso creaba unos polígonos y demás, era Emilio Keller, pues afortunadamente una sobrina suya, con otro grupo de entusiastas de Arturo Soria, han creado una asociación y por fin, hace justo una semana, se ha conseguido que Arturo Soria sea hijo predilecto de la ciudad de Madrid, cosa que creo que hay que agradecer al Ayuntamiento de Madrid, especialmente a esta asociación, y que puede llevar a que bueno, pues nos interesemos cada vez más por el legado de Arturo Soria, que es muy importante y a este paso va a ser más importante incluso en el futuro. Pues sí, pues Antonio es que bueno, dirigió un documental sobre Arturo Soria, la verdad que muy interesante. Ahí conocimos a José Antonio Blasco Abad, que es el arquitecto que colabora con nosotros, y claro, es que Arturo Soria, todo lo que promovió y todo lo que hizo... Totalmente, además yo creo que tiene un valor añadido que es el contexto, porque hoy en día las infraestructuras y la vida de la gente está más asentada, ¿no? Hay menos cambios, menos movilidad. Los cambios en la época de Arturo Soria fueron cambios muy abruptos, la gente se movía del campo a las grandes ciudades y por lo tanto todo lo que llevaba a cabo tenía mucho más valor de lo que se puede llevar a cabo en nuestros días, donde la sociedad está más asentada en grandes núcleos urbanos, y ese era un contexto de grandísimo cambio, y él supo tener esa visión, no sé si llamarlo visionario o no, pero tuvo esa visión, ese olfato y esa inteligencia de establecer el marco de una nueva gran urbe como es la ciudad de Madrid. Bien, pues ahora vamos con otros que tienen mucha influencia y eso se lo reconocen sus seguidores, el posicionamiento que tiene en redes sociales o distintas plataformas, y vamos a hablar de los youtubers, en concreto vamos a hablar del Rubius, y hay un debate ahí que roza, David, pues lo moral, lo ético. Cuéntanos primero un poquito el caso para situar a los espectadores que no lo conozcan. Bueno, el caso es uno de tantos, lo que pasa que en este caso es más llamativo porque es, si no es el youtuber con más seguidores de este país, es uno de los más punteros, de los más seguidos, y ha decidido cambiar su residencia y salir de España e irse al país vecino donde se pagan menos impuestos. Andorra. Eso es. No es el primero ni será el último que lo haga. Es una cuestión de decisión personal. Entonces yo creo que aquí hay que empezar explicándole a la gente que el debate hay que analizarlo en dos planos, el legal y el moral. El legal está muy claro, es perfectamente legal siempre que cumplas el vivir en cualquier otro país más de 6 meses al año. 6 meses y un día ya te vale para que tú puedas tributar en ese país. Por lo tanto, si cumple esa norma, no hay nada ilegal en lo que está haciendo. Se escuchan algunos medios de comunicación que se le llama evasores fiscales. No, no son evasores fiscales. Podemos decir que eluden la fiscalidad. Eso es otra cuestión, pero que nuevamente nos lleva al plano moral, donde cada uno podrá decidir o juzgar si te parece bien o te parece mal que alguien que genera e ingresa mucho dinero en su cuenta, que al final decida tributar en otro país. Pero el debate es una cuestión única y exclusivamente moral. Y no es nuevo, porque ya pensemos aquellas épocas a finales del siglo pasado, cuando deportistas de alto nivel se iban allí y vendían aquello de no, me voy porque como está en altura me viene bien para entrenar. Te ibas para pagar menos impuestos. Pero en el fondo el debate que deberíamos tener como sociedad madura no es tanto si se van los youtubers o no, sino por qué se van. ¿Cuál es el sistema fiscal que tenemos en este país? Que lo que propicia no es que el señor mileurista o cualquiera de nosotros que tenemos un sueldo medio decida, porque al final no tienes capacidad para decidir si te vas o te quedas. Eso a quien favorece es a quien tiene un poder adquisitivo muy elevado. Exacto. Y lo inteligente políticamente desde las instituciones sería hacer algún sistema en el que, existiendo impuestos, porque entendemos todos que el estado de bienestar se sostiene con impuestos y hay que pagar la sanidad, la educación, las políticas sociales, pero que incentive que esta gente se quede en España y contribuya a las arcas del Estado. Y se oyen muchos ejemplos, Singapur, no, yo no me voy a ejemplos tan lejanos, yo quiero que la gente en su casa lo entienda. Irlanda es un país que puede ser más o menos homologable al nuestro en muchas cosas, que tiene un estado de bienestar tremendo y tiene impuestos bajos. Portugal, un país donde está gobernando la izquierda, la socialdemocracia, ha bajado tanto los impuestos que hasta Madonna se ha ido a vivir ahí. Madonna es portuguesa. Madonna tiene la residencia en Portugal
y la tiene Madonna, única y exclusivamente por una cuestión fiscal, porque tienen impuestos más bajos. Y no es un país que sea un paraíso fiscal, que esta es otra cosa que hay que decir. El término paraíso fiscal es un término que los organismos internacionales determinan para aquellos países donde no hay transparencia financiera, es decir, sobre si España pide información de las cuentas bancarias, son opacas y no te la dan, y donde los impuestos prácticamente no existen. Podemos estar hablando de las clásicas, se oía mucho en las películas, ¿no? En los 90, las Islas Caimán, ¿no? Que ahí la gente lleva su dinero, o las Islas Cook o Jersey, estos sí son paraísos fiscales, pero no es el caso de Andorra, que no está considerado paraíso fiscal, es simplemente un país que tiene una tasa impositiva más baja. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cierta madurez y que nos equivocamos mucho, y algunos políticos se equivocan mucho más, cuando se hace un llamamiento a perseguirles públicamente. Se ha escuchado en la televisión pública de este país pedir que colgasen literalmente a aquellos youtubers que se estaban yendo. A mí me parece que ya excedemos el debate en unos términos que no se debería. Y luego algo que apuntabas tú al principio, una vez más, la doble moral. Parece ser que cuando es un youtuber hay que atacarle porque se va, pero cuando es un actor con una ideología muy marcada que está en la línea del gobierno actual, pues nos parece bien que se vaya a otro país a tributar, ¿no? Estoy pensando en Javier Bardem, en Penélope Cruz, en algunas personas. Entonces, oye, seamos objetivos. Si me parece lícito una cosa, me parece lícito la otra. El problema es que, en este caso, además, se añade un componente, que son las nuevas profesiones. Porque un actor, pues es una profesión que ya está estandarizada. La de un youtuber, no. Pero es que este país es muy triste porque somos especialistas en cargarnos la trayectoria tanto profesional como de las propias empresas de las nuevas fórmulas de negocio. Y doy un dato que es escalofriante para que la gente lo sepa. Solo hay 2 empresas que a nivel mundial se consideran españolas, que se consideran que tienen la categoría diamante. La categoría diamante es cuando tienes más de 1.000 millones de valoración bursátil. Solo hay 2 españolas, son Cabify y es Globo, la empresa de envío de comida a domicilio. Las 2 están siendo sometidas por el gobierno a limitaciones en su profesión. Yo creo que lo que hay que hacer es dar facilidades. Y en este caso, los youtubers deberían tener, como cualquier otra profesión, facilidades para tributar en España y sentirse cómodos en ese sano equilibrio de pagar impuestos y contribuir al estado de bienestar y no verse sometido a una asfixia fiscal donde el Estado te confisca la mitad de tus bienes. Antonio. Pues mira, yo en este caso voy a defender al gobierno, porque yo creo que desde el gobierno lo que se está intentando es promover la cultura. ¿Cuántos cuadros tiene el Rubius? Yo creo que el Rubius muchos cuadros no debe tener. Ni idea, no lo sé. Y sin embargo, recientemente han llegado a un acuerdo con la baronesa Thyssen, conocida como Tita Cervera, casi siempre de toda la vida en España, por el cual no solo se queda la colección personal de ella, recordemos que la colección del Barón ya estaba en el museo, que es un museo nacional, sino que además parece que incluye una cláusula, lo que pasa es esas cláusulas que tachan cuando hay vacunas y cosas así parecidas, que aquello de que estás en Andorra, pero estamos vigilando cuántos días pasas en España para que tributes aquí, se queda un poquito laxo. Que no la van a vigilar. Entonces yo lo que le recomendaría al Rubius es que haga una buena colección de arte, la ceda a España y llegue a un buen acuerdo. Totalmente, al final es una cuestión de arbitrariedad, en función de quién hace la acción, te parece bien o te parece mal. Sí, aquí el Rubius, lo que es cierto que hizo un vídeo, que fue un vídeo que se ha movido mucho. A mí me ha sorprendido que el vicepresidente o presidente en funciones del gobierno, no lo sé cómo llamarle, entre a comentar el hecho de un youtuber, porque se tendrá que ocupar Hacienda, se tendrá que ocupar quien sea, pero creo que hay otros temas de Estado que son superiores, ¿no? Y luego con este partido, ¿no?, de tenis, ya que hablábamos de Andorra, ya ha sido pues sitio donde han estado viviendo muchos tenistas reconocidos internacionalmente, o por lo menos allí domiciliados. Entonces, en este partido de tenis entre un lado y otro, pues claro, en redes sociales, de repente el Rubius, que no tiene unas ideas para nada de derechas ni de centro derecha, o por lo menos nunca se ha manifestado así, había un sector que le estaba defendiendo, no lo sé por qué, y luego había otro que le estaba atacando. Y entonces, ¿qué ha sido? Que el otro ha contraatacado diciendo, pues Javier Bardem vive en Estados Unidos. Y entonces
hay una defensa, que esto lo pongo como ejemplo de lo ridículo hasta dónde podemos llegar, que uno daba la siguiente explicación. Pues claro, porque cuando tiene que ir a rodar películas tiene que estar viviendo en Hollywood, si no, no llega. Digo, pero bueno, vamos a ver. Digo, Antonio, ruedan películas por todo el mundo, sí, claro. y hoy en día... Pero Bardem y Penélope Cruz viven en España, tienen su residencia... ¿Tienen en España? Tienen su residencia en las afueras de Madrid. Ah, bueno, al pues, final, el problema de estos debates... Además, últimamente Javier Bardem no hace muchas películas, entonces cuando tiene que irse para allá, pues se coge un avión, que en su ¿ves? caso... Pero estamos es fácil. dando entonces por bueno también algo que no, Sí. que no lo es, y volvemos a lo que has tributar dicho tú. tributado allí, no sé si actualmente estarán, pero Cuando han hayan tenido estado, su cuando haya habido residencia mucho fiscal rodaje, allí. imagino que con Penélope por días que hayan estado, pero la residencia tiene fijada. Pero en cualquier caso, vuelvo a lo que Sí. decía, que es que creo que hay que hacer hincapié, y lo decimos siempre que hablamos de estos temas, hay que huir del fanatismo. Y la gente no puede, en función de si te cae bien o te cae mal, adoptar una posición. Lo que hay que hacer es tener sobre la mesa todos los elementos y tomar una decisión y formarse una opinión. Pero esto de no, yo como soy un seguidor absoluto de este youtuber, le voy a defender, haga lo que haga. No, oiga, usted defiéndale si le parece bien o le parece mal. Claro. Y por lo tanto, yo insisto en que esto es un debate que a mí me parece que se debe de quedar en el plano moral. Sí. Y hay cada uno que tenga la moralidad que considere. Pero vuelvo a lo mismo, al final es un debate que a nivel político y económico se eleva solo a la cúspide de la pirámide, porque son los que se pueden ir a otro país a tributar. Efectivamente. El mileurista, el ciudadano medio que cobra el salario medio en este país, pues no tiene esa capacidad de decir, pues yo me voy a ir fuera porque es que aquí me están asfixiando económicamente. Y ese debate, a su vez, existe en el seno de España, porque cada comunidad autónoma tiene una tasa impositiva. Madrid tiene 3 figuras propias impositivas, Cataluña tiene 19, entonces cada uno decide, ¿no? Es que hay muchas embajadas que mantener. Totalmente. Hay mucha embajada y mucho embajador. Sí. En fin, vamos a la bolsa. No sé si ustedes tienen acciones en bolsa o no. A mí me recordaba esto de la bolsa cuando era chica. Yo creo que es un colegio, es una cosa muy de juego de colegio de chicas, no lo sé. En mi época no me ha ¿Jugabais a generado... la bolsa? Sí, no me ha generado ninguna frustración lo que voy a decir, ¿eh? Decía, la bolsa o la vida, ¿no? Me decía, la cesta y la comida, no sé cómo, es lo que me ha venido, la bolsa y la vida, la cesta y la comida, no sé cómo era el juego, pero era así. Pero tú No, nos vas no a- es un mal resumen de la Sí, situación, sí, no, sí, no, sí, no es sí. un mal resumen para nada. Viene bien al caso. Sí, pero tú nos vas a hablar de la bolsa. A ver, sí. Resulta, es que claro, la gente que hace un año decía que su vida era muy rutinaria, ahora no se puede quejar, ¿eh? Además, vale, bueno, tenemos un poco, cada día pasa una cosa con una vacuna, ¿vale? Ahora vamos a hacer una especie de un cóctel entre la rusa y la china, a lo mejor a fin de semana, yo qué sé, tenemos una vacuna de Albacete y nos la trae Iniesta, vete tú a saber tal y cual las cosas. Pero ahora lo que está divertido es la bolsa. Bien, ¿sabéis lo que es Reddit? Es Yo no. como un foro de internet, foro coches, es Sí. como un gran foro de internet a nivel internacional, ¿no? Y dentro de Reddit hay un subforo que se llama Wall Street Bet. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a por el malo, el feo y el raro. El malo se llama Gabe Plotkin. Lo he aprendido y todo, no sé cómo. Este señor hizo una empresa que se llama Melvin Capital, que básicamente lo que hacía era ganar dinero a base de comprar opciones en empresas que él cree que van a caer. Resumiendo, si tú sin comprar la opción, digamos, sino sin comprar la acción, tienes como el derecho a venderla, en cierto modo, es como hacer al revés de comprar, y entonces, si baja realmente, es cuando ganas. Ya. Pero ¿qué pasa? Que si sube, las pérdidas son ilimitadas, puede subir hasta el infinito. Pero él, como decía que tenía ojo y tenía otro señor que le apoyaba por ahí con mucho dinero, se empezó a forrar, dice, ¡guau! Ahora terminó haciendo la empresa y ofrecía rentabilidades incluso hasta el 30%. Lo típico que dicen, ¿dónde está mi cámara? Siempre, esto no ha cambiado con la economía, que a veces dijeron, no, es que la economía ha cambiado, no sé qué. Siempre que hay mucha rentabilidad, hay mucho riesgo. La cosa es así. Bien, pues esto se enteraron los del Reddit y dijeron, uy, pero qué feo, esto moralmente es muy feo. Y además es que encima parece que iba a por unas tiendas de videojuegos, sigue habiendo tiendas de videojuegos, nos lo compra online, que se llama GameStop. Dice, guau, estos van a caer. Claro, en principio la bolsa está para que todo vaya equilibrado y todo el mundo juegue con las mismas reglas. Tú lo que miras es los números y si los números van bien o mal, debería funcionar más o menos así. Bueno, iba el Plotkin a por ellos y ¿qué dijeron los de Reddit? Pues ahora nosotros vamos a comprar acciones como locos. Para subirle el valor. Para lo cual utilizaron al feo, ¿vale? Ya hemos visto al malo, que era Gabe Plotkin, el feo se llama Vlad Tenev. Aquí todos tienen unos nombrecitos que para qué. La verdad que los nombres son también
desde nuestro punto de vista un poquito feas. Sí, sí, son de película de miedo. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Una aplicación que se llama Robinhood. No es Robinhood, como esos que son para que coman los pobres, sino Robinhood, con la cual tú puedes comprar acciones sin tener comisiones. Se suponía que él lo que venía era cambiar todo el mercado bursátil, pero en realidad lo saca de estar ahí compaginando con las grandes empresas de la bolsa. Ahora resulta que también se ha convertido en malo, porque hubo un día que dijo que es que ya no puedo más, porque tenía que dar garantías de todo el volumen que estaba haciendo, porque es que ha subido el valor a lo loco en Estados Unidos, cuidado, porque eso en España más complicado. En Estados Unidos, como son más liberales, dicen pues que suba. Claro, el problema es que esto ya lo decían los griegos, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Y dónde entra el raro? Porque el raro este se mete en todas. Esto parece una peli, ¿eh? Sí, esto es un homenaje al cine italiano. Lo que pasa es que un poquito más rápido, porque si tuviera que ser la secuencia del duelo iba a tardar un poco. Bueno, el raro es Elon Musk. Este es un señor que resulta que es que leía mucha ciencia ficción de niño. A ver, no se preocupen, por leer ciencia ficción de niño no te vuelves loco o loco del todo. Y decidió pues hacer empresas que vayan a Marte, coches eléctricos y demás. Se ha convertido en el hombre más rico del mundo, pero a base de una empresa en la que hasta ahora no tenía casi beneficios. ¿Y qué hizo en Twitter? Apoyar a los del foro de Reddit y poner un enlace a ellos como más o menos estoy con vosotros. Consecuencia de todo esto, el malo parece que se ha arruinado, con lo cual estarán ellos contentos. Hay un montón de réplicas de acciones, mucho cuidado con los valores que suben mucho, porque se ha intentado hacer también con los cines AMC, en España también con algunos valores. Bueno, en España intentaron hacerlo incluso con Prisa, fíjate tú. Y digo, ¿por qué? Digo, bueno, será para vender muy rápido, para vender deprisa. Y la ventaja es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o sea, la que regula la Bolsa de España, ha dicho, cuidado, que la multa mínima por manipular el mercado son 30.000 euros. Entonces, yo creo que, en cualquier caso, debemos tener mucho cuidado, porque si no eres el raro, el Elon Musk, que resulta que este señor tiene dinero de todos lados y puede invertir para perder grandes cantidades de dinero, si te metes ahí simplemente por el jijiji, jajaja, puedes terminar perdiendo en un juego que no favorece a nadie. No sé, David, si tienes algo. A mí este es un tema que es que me parece apasionante para verlo desde fuera, ¿no? Sí. Como lector en los diarios, en las noticias de lo que está sucediendo, me parece apasionante. Yo lo único que le diría a la gente es algo esencial, que es que se invierten en bolsa, que sea dinero con el que no cuenten. Porque hay gente que comete la equivocación de, con un poquito de mi sueldo voy a invertir en bolsa pensando que voy a especular, voy a dar el pelotazo, y cuando inviertes en bolsa, lo que inviertas es dinero con el que no cuentas. Que si te desaparece de la noche a la mañana, oye, te hace un agujero, pero que tu vida no cambie. Yo creo que es lo básico. Y luego lo llamativo de esto es cómo se han organizado socialmente para destruir, para reventar el mercado bursátil desde dentro. O sea, me parece curiosísimo. En España tenemos algunos antecedentes en otras áreas con forocoches, como tú contabas, de organizarse. Aquí mandaron un candidato, si no me equivoco, a Eurovisión en su día, o intentaron enviar un candidato a Eurovisión organizado desde forocoches, que era pues el candidato anticandidato. Entonces, bueno, pues me llama mucho la atención, ¿no? Me parece muy curioso ver cómo la sociedad civil así organizada puede emplear su trabajo, su tiempo, en algo muy positivo o muy negativo. Puede ser peligroso. Imagino que la SEC, que es la autoridad, digamos, que regula la bolsa en Estados Unidos, y ahora precisamente que ha entrado alguien más intervencionista, como puede ser Biden, pondrá normas al respecto, porque esa actitud laxa pues te puede dar lugar a cuestiones de mucho peligro. No, y sobre todo que entra en juego empleos, economía, o sea, que no es enviar un candidato a Eurovisión, esto tiene unas derivadas mucho más serias. Sí, pero en definitiva lo que estaba comentando Antonio y has reforzado tú, es que, a ver, si uno no tiene ni idea de cómo funciona la bolsa, cuando te crees que eres el más listo del grupo, hemos tenido experiencias en España que son pues penosas y muy tristes, y sin decir nombres voy a decir algo más general, no por nada, porque aquí no tenemos ese tipo de censura, es una autocensura que nos ponemos nosotros. Pero, pues, ¿cuántas familias no invirtieron en sellos, podemos decirlo así, o en filatelia? Y claro, es que de repente yo voy a meter ese dinero, voy a ganar no sé cuánto, a mí también me lo ofrecieron, y como nunca me han regalado nada, me extrañó, o sea, no es por listeza, me extrañó. Luego también, pues, un empresario que llegó a dominar hasta y tener, bueno, su club de fútbol en Madrid, relacionado con una abejita, pues claro, también en prensa
es que directamente esos anuncios, yo lo que no entendía era cómo no pasaba nada, porque en los anuncios de prensa te decían la rentabilidad que ibas a tener. Entonces dice, vamos a ver, o sea, ¿qué podemos poner nosotros haciendo mucho esfuerzo? Y dices, vamos, estamos hablando de 1.000 euros, ¿no? ¿Y que 1.000 euros me va a dar usted 1.400? Claro. Es que, y entonces, ¿por qué no lo hacen otros? Claro. Eso es. Rentabilidad, riesgo. Siempre ha ido así asociado. No, y desconfianza, si es que cuando te dan unos porcentajes muy elevados de posible rentabilidad, es que... Y además en esas cosas digo, ¿y a mí por qué? En el caso de este señor que nombraba, es que tenía una familia numerosa. Digo, pues tendrá que ayudar a su familia antes que a mí, ¿no? Porque me va a ayudar a mí. No sé, vamos. En fin, bueno, pues nos vamos con Alexei Navalny. Bueno, nos vamos, yo creo que por lo menos con el apoyo que podamos dar desde aquí. Vamos a hablar de Rusia, y si hablábamos de película, esto desde luego que es de película, que no sabemos cómo va a terminar, pero es cierto que es un caso que está pasando muy de puntilla por los medios de comunicación. Parece ser, ahora nos va a contar David, que el opositor de Putin, o la opción de Putin, porque claro que cuando dicen opositor, dicen, no, es que hay unos que piensan de una manera y otros de otra. Parece que le envenenaron, que Alemania lo tiene bastante demostrado, que se ha salvado por aquellas cosas de la vida y ha vuelto a Rusia. Claro, en cuanto ha puesto un pie en Rusia, a la cárcel. Es un caso que es especialmente llamativo, sobre todo por lo que está sucediendo y por la siguiente derivada, que es la casi omisión en los medios de comunicación de algo que está sucediendo en uno de los países más grandes del mundo y que ha tenido una posición hegemónica en grandes periodos de la historia, ¿no? Lo que está sucediendo es que el país está tomando una deriva dictatorial muy, muy peligrosa. Putin, para poner en contexto a la gente, es un dirigente que va a cumplir ya 20 años en el poder, tiene que dejar el mandato, porque así lo exige la Constitución, y está planteando una modificación constitucional que le permita perpetuarse en el poder hasta 2030, 2034 más o menos. Es decir, él ya está pensando en los próximos 14, 15 años. Esas modificaciones son, ¿no?, muy de dictadores, Totalmente, muy de Chávez y totalmente, cosas porque así. son modificaciones constitucionales casi con partido único. Eso por un lado, para que la gente sepa cómo está la situación. Por otro tenemos a el opositor más visible, que es Navalny. Navalny es un tipo que en su época ya se presentó a las elecciones para ser alcalde de Moscú, sacó, según los datos oficiales, un 27% de las papeletas, de los votos, por lo tanto seguramente ya ha tenido mucho más apoyo, porque allí, que la gente tenga presente que esto que estamos haciendo de debatir con libertad es impensable, no existe libertad de prensa, hay casi medios de comunicación únicos, hay persecución a cualquier opositor, hay seguimientos de la inteligencia, aquel KGB que teníamos en mente de las películas sigue muy vigente hoy en día, con otro nombre y transformado. Putin sale de la KGB, para que la gente tenga Tiene todas toda las la piezas. pinta. Y este opositor lo que está haciendo es denunciar algunas actitudes y cosas tan sensatas como que no se consideren enfermos mentales a los homosexuales, que son cosas muy, muy esenciales. Bueno, el caso es que, como es una figura incómoda para el poder, el verano pasado descubrimos que ha sido envenenado, estuvo un mes y pico en coma inducido, con un veneno que casi acaba con su vida. Él tuvo que salir a Alemania, estuvo allí hospitalizado. Y que es un veneno, perdona David que te interrumpa, que parece ser que ya los rusos han utilizado en otros casos, pues de unas personas que vivían en el Reino Unido, en fin, que es un veneno identificado. Omito toda la cautela y afirmo que es un veneno que ya ha sido empleado en otros hechos. Bien. Navalny es un tipo que, además, previamente a su envenenamiento, había sido condenado con un caso que había sacado el gobierno muy poco claro, y la condena que le cayó fue inhabilitada por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, porque dijo que era una condena totalmente arbitraria y por una cuestión de quién lo había llevado a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que él acaba su periodo en Alemania, se recupera, se encuentra bien, tuvo que volver a aprender a caminar, no sabía caminar cuando despertó del coma, o sea, una cosa muy traumática, vuelve y, según pone un pie en el país, le encarcelan. Está preso. ¿Qué sucede? Que él sigue denunciando políticamente lo que está sucediendo en el país, y en estas semanas, en estos 10 días previos desde hoy,
pues se han detenido más de 8.000 manifestantes a lo largo de todo el país, han detenido al hermano de Navalny, a su mujer, a sus familiares, a todo su entorno lo están sometiendo y dejándoles incomunicados. Esto no es que tienen como aquí en España con todas las garantías procesales y tienes un abogado, no, ahí eso no se estila, te meten preso en un sitio y tu familia no sabe dónde estás. Y esa es la situación, y yo creo que es muy preocupante, sobre todo porque la comunidad internacional considero que no le está dando el protagonismo que debería. Ahí al final hay unas derivadas a nivel geopolítico, y es que los lazos de Putin con China son muy potentes, a su vez con algunos países de América Latina, y si tuviésemos que establecer un eje dicotómico de cómo se encuentra el mundo, pues está la facción más de Estados Unidos, más occidental, y luego el eje más euroasiático, que se apoya en Europa, por ejemplo, en Turquía, en sociedades así, que es una disputa política, ideológica, y desde luego lo que no hay en este país es ni libertad, ni derechos humanos, ni desde luego las mínimas garantías para tener una vida en la que puedas opinar políticamente. Lo que hay es un tanque pasando continuamente sobre todos los derechos humanos y un presidente que lo que busca es perpetuarse en el poder. Hemos visto unas imágenes de las pocas que se han visto, pues a menos 40 grados centígrados bajo cero, no sé, los que haya en Moscú, que es un montón. Pero claro, una cosa es decirlo y otra es estar allí y ver como miles ya de personas, o sea, ya no son cientos, miles de personas están allí porque se quieren expresar, que decir, no se les deja manifestarse, como tú dices, y están haciendo unas detenciones de una manera pues muy violenta, como se hace. Si me dejas un inciso, el fin de semana pasado, 5.000 detenidos en una manifestación en distintos países, en distintas zonas del país. ¿Qué cárceles deben tener? Y detenidos, no penséis que es como aquí, ¿no? Que tú vas a una manifestación y si generas un altercado, viene el policía, déjeme su documentación, te toman... No. Ahí te dan palos, te disparan con las pistolas eléctricas. En algunos casos ha habido fallecidos porque las pistolas eléctricas no están baremadas como en otros países. Que son detenciones muy, muy duras. O sea, que se lamina la oposición constantemente. Él, de todas formas, es tremendamente duro, porque sabía que le iban a detener y había preparado antes un vídeo en el cual se desvela toda la corrupción. Ya en este caso ataca directamente a Putin, porque en general no están atacando directamente a Putin, con todo un palacio y explicando todo para también pues motivar, ayudar a sus seguidores a que se manifestaran. Yo recomiendo el seguimiento que está haciendo Canal Arte, que bueno, es una televisión principalmente pública entre Francia y Alemania, pero que también traducen, como es una televisión prácticamente europea, contenidos para España y demás, que hace ya tiempo hicieron un documental sobre él, lo recuperaron cuando estaba enfermo, han hecho incluso un seguimiento últimamente en las noticias, que se veía 2 artistas que iban a manifestarse, y uno, lo que veíamos también, es otro político que, como estaba mirando por la ventana, dice, aquí me van a detener, me tengo que ir de casa, y pues, gracias a que se fue, evitó que encontrarse con la policía que llegó, y luego le terminaron deteniendo, desde luego. Entonces, efectivamente, es algo que hay que dar a conocer, porque a ver si se va a querer blanquear con motivos de váyase usted a saber. La oposición está siendo muy inteligente porque a nivel comunicativo está dejando imágenes muy potentes. Esta semana detenían a la esposa de Navalny y la imagen es poderosísima, es la policía entrando en su casa y ella tocando el piano, sabiendo que la van a detener y tocando una pieza muy bonita mientras la detienen, ¿no? Entonces saben jugar con la comunicación y están generando lo que buscan, que es esa llamada de atención a la comunidad internacional. Lo que falta es que las instituciones denuncien la situación que se vive allí. Desde luego, bueno, pues lo seguiremos nosotros de cerca, lo comentaremos, y toda la información que te vaya llegando pues la compartimos con nuestros espectadores. Hemos hablado mucho de cine. Dicen que el cine, en este caso, fíjate lo de Navalny, esta escena que acaba de decir Antonio, de decir David, yo creo que Antonio ya te la estabas imaginando. Hombre, y además como Elon Musk también produce películas, ¿sabes? Le mandamos un tuit y este nos lo produce la peli enseguida. Y dicen que muchas veces, o siempre, no lo sé, la realidad supera la ficción, y es así. Pero vamos a hablar de la ficción y del Festival de Cannes. ¿Y por qué es importante que se celebre, aunque, por ejemplo, no fuera este Antonio Peláez ni ningún Antonio Peláez parecido, que pudiera existir, si existe? Ni parecido ni no parecido. Pero, sí, bueno, hay un director de cine que la da por llamarse igual que tú, pero vamos, el auténtico es él. Sí, porque había un Antonio Peláez que sí que era parecido a mí, que era papá, pero la frente, la teníamos aquí, lo de los ojos se los ha llevado tu hijo, pero el caso es que, se ha dado a conocer ya que el Festival de Cannes se celebra en principio del 6 al 17 de julio.
yo creo que tenemos que recuperar la expresión esa de Dios mediante, ¿no? Porque hoy en día todo hay que decirlo así más o menos, aunque claro, siendo el Festival de Cannes lo de Dios mediante, lo mismo no les cuadra mucho. Die, ¿no? No, lo de no, 10 tampoco. desde el año 68 lo tienen ahí poco, por eso es el otro Antonio Peláez. Bueno, lo principal es yo creo que la diversidad que puede haber de cine. Hoy en día lo que estamos viendo es con las plataformas, pues que Netflix nos vende un poco su diversidad, lo que entendemos nosotros, pues porque tiene que haber una persona de esto, una persona de lo otro, una persona de más, pero cuando en realidad tú encuentras las distintas culturas, las distintas voces, la distinta fuerza que hay de hacer cine, aunque en muchos casos pues oye, vendían antes, pues como el año pasado una directora que venía de un país africano, pero que había nacido en Francia, había estudiado toda su vida, había estudiado cine en Francia, bueno, vale, hacemos una coproducción, ¿no? Es lo que suele ocurrir mucho. Pero siempre son miradas diferentes, hasta cierto punto. Porque hay un Antonio Peláez, que yo sé que está complicado que vaya a ir, que es el mexicano, hizo una película estupenda sobre la Virgen de Guadalupe, hablaba de encuentro más que de conquista, todo esto, todas estas cosas que ahora mismo yo creo que en San Francisco nada, porque están quitando todos nombres ahí, hasta del propio Edison. Y bueno, en general el Festival de Cannes desde el año 68, que irrumpieron un poco los jóvenes turcos, que se llamaban, que eran críticos de cine y ya cineastas como Truffaut, Godard y demás, se llevó la película del cine de autor y demás hacia un lado más hacia la izquierda. Ya estaba en la Semana de la Crítica un crítico comunista y tiraron un poquito más para allá. Pero luego te encuentras con que en los premios muchas veces hay una variedad. Hay una película hasta sobre la gracia, como la película de Terrence Malick que venció en el año 2011. Y hay muchas películas ahora mismo en el cajón, almacenadas, películas diferentes que nos muestran imágenes del mundo, pues como la visión que tiene Wes Anderson, este director americano que está esperando poder estrenar en Cannes, y que si se muestran en pantalla es cuando pueden llenar nuestro cine de obras de arte. Esta semana se repone en pantallas El Chico, de Chaplin, en 87 pantallas. ¿Os lo podríais haber pensado hace un año? Pues creo que es el momento para aprovechar para en nuestro cine ofrecer más cosas. Simplemente, evidentemente puede ir uno a disfrutar, a que se le mueva el asiento y moverse con los superhéroes, pero las historias que realmente mueven, aunque no tengan tanta taquilla, las que te cambian la forma de ver la vida, incluso aunque la veas desde el otro lado, y eso que les gusta tanto a Cannes de, no, haríamos la revolución, pero en realidad no lo hacemos porque es muy complicado. Bueno, eso les gusta, luego van otras. Esas historias es gracias al Festival de Cannes. Y vete tú a saber, si reducen el aforo y no podemos ir ni tantos periodistas, las películas del Antonio Peláez mexicano tendremos que seguir buscando en la página de MediaQuest, que ahí va haciendo él muchas pelis, pero siempre es importante que haya distintas voces y que haya mucha cultura, ya no solamente para que compre cuadros el Rubius, sino que todos lo disfrutemos. Bueno, pues empezábamos hablando de Arturo Soria, nombrado hijo predilecto por Madrid, por el Ayuntamiento de Madrid, por la ciudad de Madrid, y vamos a terminar en algo muy divertido, que son las elecciones catalanas. Yo no entiendo nada, porque resulta que hay una serie de normas que me parecen estupendas, porque estamos en... Ahora yo voy a hablar con unas palabras que hace un año no usaba y me parece que soy otra persona. Una pandemia, el coronavirus, la distancia de seguridad, tal. Y entonces, hay campaña electoral. Yo no lo entiendo y creo que aguanté haciendo un esfuerzo, porque sabía que ibas a tocar el tema 4 o 5 minutos, un supuesto debate, que creo que también está mal utilizar el término debate, donde había mucho amarillo, o sea que me parece ya como que la primera vez que te has puesto una chapita amarilla porque eres independiente, me parece el color del Vaticano. Yo no sé si se han dado cuenta que como es blanco, pues a mí me parecen todos que son del Vaticano, que están con el Papa Francisco, son todos amigos del Papa Francisco. Y claro, hay 9 personas ahí a las que hay que dar el mismo tiempo para hablar. En fin, David, mira, pronúnciate, porque si alguien va a votar después de todo esto, es que desde luego que tiene una moral, vamos, porque los del pin amarillo como el alcoyano, ¿no? Como el alcoyano, de eso no hemos hablado. Sí. En fin. Bueno, yo creo que la gente que tenga derecho a voto en Cataluña y que nos esté viendo debería votar, pero que solicite
un consejo personal, cada uno que decida lo que quiera, ¿no? Pero tal y como está la situación, yo, si tuviese derecho a voto en Cataluña, solicitaría votar previamente, ¿no? Solicitaría el voto por correo y votaría porque, como tú bien decías, desde un punto de vista del sentido común, cuesta entender que vayamos a organizar colas en colegios electorales, que cualquiera de nosotros tres, que esto es un dato también muy curioso, pueda ser interventor o apoderado de un partido político y viajar a Cataluña sin problema, y sin embargo no nos podamos juntar más de 4 o 5 personas, son cosas difícilmente explicables. Incluso que si tú eres positivo por coronavirus y quieres ir a votar presencialmente al colegio electoral, tienes derecho. Sí, es que es increíble. Por lo tanto, es una cosa muy difícil de explicar a la sociedad, muy difícil de entender. También hay que decir en justicia que desde un punto de vista jurídico anular estas elecciones era muy complicado, porque esta convocatoria, que es lo que no se suele contar en los debates, no es una convocatoria electoral al uso. Esta es una convocatoria que viene fruto de la inhabilitación de Quim Torra como presidente, la entrada de un presidente en funciones, y la ley le obliga a convocar elecciones pasados 54 días. Por lo tanto, es una imposición jurídica, ¿no? Ahí había que tener informes de hecho hubo informes del Consejo de Estado, bueno, de la Abogacía del Estado, para valorar opciones, y jurídicamente era insostenible el no celebrarlas. Yo sí creo que había argumentos y motivos y subterfugios para haber planteado un aplazamiento electoral. Dicho eso, ¿qué es lo que vimos en el debate? Pues, bueno, como tú bien decías, el cuestionamiento de que eso sea un debate, yo también lo cuestiono, ¿no? Cuando son 9 en un lapso de tiempo de 50 minutos debatiendo, no es un debate, es una campaña de eslóganes, a ver quién grita más alto, quién dice la barbaridad más llamativa y quién genera la frase estrella para que luego la gente cuelgue en Twitter, en Facebook o en Instagram. Ya está, no se dio más. A mí lo que me preocupa de fondo, que creo que es lo grave, es el futuro de Cataluña. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay 3 escenarios muy claros y el problema es que parece ser que vamos a 2 de ellos. 3 escenarios, que uno es la victoria del bloque constitucionalista, que sería, en mi opinión, lo mejor que le podía pasar a Cataluña y a los catalanes, porque en Cataluña llevan 10-15 años que no se gestiona públicamente ni la sanidad, ni la educación, ni las políticas sociales. Toda esa miseria de la gestión la escondieron bajo el manto del independentismo y solo se habla de eso. Esa sería una primera opción, que electoralmente, según los análisis demoscópicos, no tienen mucha viabilidad. Una segunda opción, que sería la victoria del independentismo claro, y aquí hay que tener muy presente que hay 2 millones de catalanes, que se llame como se llame el partido político que se presente, si piden independencia, les votan. Y no hay que desdeñarlo, son 2 millones, y es lo que van a seguir consiguiendo, da igual que se llamen Junts per Catalunya, Junts per Sí, un total de una población de 5 son, ¿no? Más o menos. Un poquito más, sí, pero electoralmente son unos 5. Por lo tanto, ahí hay 2 millones de electores que van a votar independentismo. Si eso sucediese y se alzan con la victoria, el escenario va a ser el día de la marmota, volver a aquellos tensos escenarios de 2015, 2016, 2017, en el que chantajean al gobierno central, con la suma de que hoy tenemos un gobierno central que lo que nos dice es los presos políticos deberían ir saliendo de las cárceles, porque hay presos políticos, que es una cosa que jurídicamente es falso. En España no hay presos políticos, hay políticos presos, esa es otra cosa, como hay carpinteros presos o como hay empresarios presos, punto. Pero no hay presos empresarios, no, son presos, ya está. No hay presos políticos. Eso sí lo hay en países como los que hemos hablado antes. Sí, como Rusia. Y luego la tercera vía, que también tiene muchas posibilidades de salir, es lo que ya se llamó en la década del 2000 los tripartitos, ¿no? Con el PSC como figura basculante o dominante en la ecuación. Y a mí eso me genera mucha preocupación, porque uno no sabe qué PSC se va a encontrar, nunca, históricamente. El PSC, como dato objetivo, cuando gobernó en conjunto con el tripartito en Cataluña en 2003, fue la época del Estatut de Cataluña, aquellas frases que decía Zapatero de aprobaremos todo lo que venga del Estatuto de Cataluña. Fue la época en la que el vicepresidente de Cataluña se sentaba en Francia con ETA para decirle usted atente donde quiera menos en Cataluña. Es la época en la que empezaron aquello de las famosas embajadas por el mundo, viene de ahí. Es la época en la que se pidieron selecciones nacionales de fútbol, de hockey, de baloncesto, de tenis propias de Cataluña, y eso viene no de la época del independentismo puro, viene de la época del tripartito. Por lo tanto, no genera mucha certidumbre un escenario de tripartito. Y luego insisto en que no sabes qué PSC te vas a encontrar, porque además el PSC es un partido que
en unas primarias que ha tenido hace no mucho, designó candidato a través del voto de los militantes a un tal Miquel Iceta, que hoy le tenemos de ministro en el gobierno de España, ministro que decía que había contado cuántas naciones había en España y que le salían 8. Sí. Eso es una portada de periódico nacional que él dio. Sí. Un candidato como es Silla, que el día de antes de que se anunciase que iba a ser candidato, en Televisión Española salió diciendo yo no voy a ser candidato y sigo en el ministerio. Y ahora ha dicho que no va a pactar con el independentismo, con lo cual si se hace una regla de 3, que no sé si se puede hacer una regla de 3, es que... Es casi una regla de 2, porque de vamos, dos. es el lenguaje Fernando Simón. Esto no, esto sí. Así es, entonces por eso digo que hay poco margen para la esperanza. A mí me preocupa muy mucho la vida de los catalanes, porque al final la política en Cataluña se ha centrado en la cosa del independentismo, que es un debate que va a un callejón sin salida, que no tiene ninguna viabilidad, y se está desatendiendo lo esencial, lo que le preocupa a la gente, que como decía al principio es la educación, es la sanidad, es el empleo, es la economía de Cataluña que está maltrecha, que todas las empresas potentes de Cataluña se han ido a la Comunidad Valenciana, a Madrid, a Andalucía, y Cataluña no tiene ni punto de comparación de lo que fue en aquella época donde la gente decía, joder, Barcelona, el ejemplo. Barcelona es una ciudad muerta. Y fue en su época el ejemplo puntero en toda España. Cataluña era el ejemplo de una sociedad pujante, emprendedora. Ya no queda nada de eso. Han matado el espíritu emprendedor, han matado la iniciativa privada, han acabado con la pujanza económica. Y lo que el escenario que se abre electoralmente, pues no genera mucha confianza, por lo tanto, un tanto de pesimismo. Desde luego, no sé si quieres anotar algo, Antonio, un minuto y medio, dos. Recordaba yo, cuando empezó Internet, yo el proveedor de Internet tenía que ir a visitarla a Barcelona. ¿Y qué proveedores hay de Internet o qué empresas potentes a la tecnología quedan en Barcelona? Creo que la democracia, al fin y al cabo, lo que estaba hecha era para favorecer las transiciones de poder, para favorecer que cuando venga un partido distinto no sea todo el desastre. Pero si hay 9 voces diferentes, cada una van tirando por su lado, pues no puedes avanzar de ninguna manera. Totalmente, eso es una clave, el multipartidismo, que tiene una serie de ventajas, pero la principal desventaja es la inestabilidad. Cuando hay muchos actores políticos, lo que hay es inestabilidad. Bueno, vamos a ver, es que estamos terminando el programa, pero al final es que no es multipartidismo y no es lo que nos cuentan, es que cada uno quiere su chiringuito y el que no es el número 1 del chiringuito en el que estaba, se monta otro chiringuito. Franquicias, un sistema de franquicias del independentismo, es así. que cambia de nombre continuamente. Si uno mira las papeletas del bloque independentista en las últimas 5 elecciones, en cada proceso han tenido un nombre distinto. Pero porque además así marean mucho al elector que no está pendiente porque hay vida fuera de la política, pero de alguna manera pasó en Madrid con Manuela Carmena, que hubo gente que cuando se enteró en el partido que realmente estaba, decían no, pero si no es Manuela Carmena, es una señora que es juez, que es mayor, que es una pobre abuelita, no sé, ya cuando se fueron a enterar, pues en fin. Bueno, Antonio Peláez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María José. Recordamos que Antonio Peláez es especialista en cine, nos acompaña también David Álvaro García, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. Gracias, David, por acompañarnos, y a todos ustedes por estar con nosotros. Y como les decimos habitualmente, que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.